vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy 3 de mayo del 2025 tenemos un problema todos los años y hay que admitir lo que es un problema. A ver, explico el problema y luego vamos a buscar alguna media solución al asunto. Litúrgicamente hoy es día de los santos apóstoles Felipe y Santiago. A nivel mundial es la fiesta de estos santos mártires porque fueron martirizados, ¿no? Felipe y Santiago. El problema está en que en muchos países de América Latina y en España también existe la bella tradición de que el día de hoy se celebra la fiesta de la cruz. A ver, lo que pasa es que hay dos fiestas de la cruz, hay dos acontecimientos distintos. Una cosa es la exaltación de la cruz, que se celebra el 14 de septiembre, que va ligada a Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre. Y otra cosa es la Invencio Crucis, es decir, el día en el que se encontró la cruz, que fue descubierta, por eso Invencio Crucis. Y entonces ahí viene la diferencia. Entonces, a veces nos encontramos con que hay una pelea con eso, ¿no? Realmente es una cosa bien simpática. A ver, la exaltación de la cruz lo que cuenta es el hecho que el 14 de septiembre fue consagrada la Basílica del Santo Sepulcro en el año 335. También coincide con que el emperador Heraclio recuperó la cruz que se le habían robado los persas y entonces cuando tomaron Jerusalén se llevaron la cruz, la reliquia de la cruz, y entonces se la recuperó en el año 628 y entonces de ahí viene el asunto. Ellos lo habían desde el año 614 se la habían llevado. Ahora, insisto, ¿qué es lo que nosotros celebramos hoy? La fiesta es porque Santa Elena, la mamá de Constantino, estando en Jerusalén, encontró la cruz. Y eso fue un 3 de mayo. Y entonces, en la tradición de la gente, está la fiesta del 3 de mayo y no hay manera, ¿no? Es decir, para nosotros, por ejemplo, en mi país, es importante porque la gente, esa es la broma, ¿no? Lo esperamos como agua de mayo, le dicen a uno, porque el 3 de mayo normalmente llueve. Pues les cuento que ahorita que estoy grabando, que es 2 de mayo, está lloviendo. Se nos adelantó un poquitito el asunto, pero bueno, no importa. Pero a lo que les quiero comentar es esto, de ahí viene el asunto, ¿no? Y entonces, desarraigar esta tradición de la gente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, ¿qué se sugiere? Bueno, ustedes dirán, padre, muchos de los que lo escuchamos, muchos de los que lo vemos, pues no somos latinoamericanos. Yo les agradezco que hay muchísima gente que me ve y me escucha en otras partes donde seguramente hoy van a celebrar a San Felipe y a Santiago. Pero yo, perdónenme, por tradición me voy a quedar. Además es primer sábado de mes, el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Acuérdense que tenemos que hacer la comunión reparadora para que sanar. A mí, miren, es que yo cuando hablo de esto, a mí me toca el alma, porque yo sé que yo soy responsable del dolor del Inmaculado Corazón de mi madre y soy responsable del dolor del Sagrado Corazón de su hijo. Y lo somos todos, ¿no? Perdónenme, pero a mí eso sí, definitivamente, y no quiero sonar hipócrita en lo más mínimo, es que yo sé cuánto amor me ha tenido Dios, cuánta misericordia tiene para conmigo, y yo sé que no le corresponde, entonces por eso. Luego estamos ya en el penúltimo día, ¿no?, de la novena en sufragio del alma del Papa Francisco, y mañana se concluye el novenario, y bueno, ya sabemos, ¿no?, ya el próximo miércoles arranca el cónclave, así que hay que ya seguir orando mucho, 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 pero mucho con esta intención. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacer las lecturas de la fiesta de la cruz, ¿sí? Vamos a hacer las lecturas, solo haremos una, porque está de propuesta también como segunda lectura la de Filipenses, el himno a la kenosis, pero vamos, y además creo que queda bien porque la hemos leído hace poco, tanto la primera lectura de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio, ¿no? Porque hemos leído esta semana, hace poco empezamos apenas ayer a leer el capítulo sexto de Juan, pero hemos estado leyendo el capítulo tercero, entonces hemos escuchado los textos de alguna manera, entonces volver sobre eso creo que es mejor subrayar, ¿no?
Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, una lectura litúrgica, leímos el versículo 14 y luego nos saltamos del 22 al 24 y del 32 al 36. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo, porque no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza de texto, ¿no? Ya lo hemos leído, leímos, solo que lo leímos creo en dos momentos diferentes, en dos días distintos, la semana pasada. Bueno, sí, la semana pasada. Ok, vamos por partes. El querigma, el anuncio valiente, la parresía, acuérdense, que tiene Pedro al hablar. Y habla con claridad meridiana, ¿no? Él dice las cosas como son. ¿Qué es lo que dice? Bueno, primero, este Jesús de Nazaret, que ustedes lo conocieron, que ustedes lo vieron actuar, que ustedes saben que era un hombre acreditado delante de Dios, pues resulta ser que conforme al plan, ese es el primer punto. O sea, todo esto está pensado desde antes de la creación del mundo. Hay un proyecto de Dios. Dios ha querido, sabiendo que, pues lamentablemente abusamos de la libertad, pero Él siempre busca la manera de tendernos la mano en su infinita misericordia. Todo esto está conforme a un plan. Por eso las citas tan continuas, ¿no?, de los salmos. En este caso hay una cita de un salmo, ¿no? En fin, segundo elemento. Este plan implicaba que Cristo debía morir clavado en la cruz. Ustedes, sin querer queriendo, le está diciendo a los israelitas, fueron parte de ese plan, porque ustedes lo entregaron a los paganos para que lo clavaran. Pero está diciendo fuerte Pedro, no se lo está diciendo, ustedes lo entregaron. Pero Dios lo resucitó y lo ha constituido Señor. Ah, ese es el punto. Lo ha constituido Señor. Ahora bien, de eso, tercer punto, nosotros somos testigos. Así que sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Ahí está, ¿no? Son los tres elementos. O sea, todo responde a un plan. Todo está dentro del plan de Dios. ¿En qué consistía ese plan? Que debía morir Cristo en la cruz para mostrarnos su amor, pero que el Padre lo iba a resucitar, que le iba a dar el Espíritu Santo, que él se va a derramar, que esto, como lo están viendo y oyendo, nosotros somos testigos. La síntesis del querigma, ¿no? Ese es el mensaje, ese es el anuncio. Y hay que creerlo, hay que vivirlo y hay que predicarlo. De eso se trata todo, ¿no? Eso es nuestra vida, en eso se juega nuestra vida. El Evangelio, ya les dije que ya lo leímos. Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que todos recordamos, ¿no? Este texto lo hemos leído hace muy poco, ¿no? Porque es un texto, como lo decimos, es un texto central, es un texto importantísimo, es un texto porque esta semana, el lunes, comenzamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, el miércoles y el jueves, más bien el martes y el miércoles, hemos escuchado este relato que terminaba de la misma manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Bueno, ahí está.
Y eso fue el martes, y el miércoles escuchamos aquello de tanto amó Dios al mundo que entregó. Así que yo les podría decir a ustedes con toda tranquilidad, vayan a leer a escuchar lo que yo ya dije, y ahí sí, así terminamos temprano el día de hoy, y ustedes tranquilos. No, no, hay que decir una palabra, ¿no? Claro que tenemos que decir una palabra. Recuerden, eso sí se los apunté en reiteradas ocasiones, la idea que está detrás. Nadie ha subido al cielo, o sea, nadie ha subido al cielo más que el que ha bajado del cielo. Bueno, eso es muy bello porque de esa manera nos está haciendo ver el narrador de Juan el lugar de preponderancia del Señor Jesús. Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de todo, Él es la medida de todo, así que por lo tanto, y por eso la imagen gráfica, ¿no? O sea, es decir, Él, ¿cómo se llama? Es levantado, está levantado para atraer a todos hacia sí. Esta altura, verlo desde lo alto, no es un asunto meramente, ¿cómo lo decimos? Físico, material. No, 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 es que efectivamente Jesús está por encima de todos. Él quiere estar por encima de todos. Él quiere mostrarnos su grandeza, su amor, su ternura, y por eso nos queda como punto de referencia. Les dije precisamente el martes la imagen esta del Nejustán, ¿no? El porque es de bronce. Entonces así se le llamaba a la serpiente, pero no era su nombre, sino que lo que está haciendo es describiendo, ¿cómo se llama? Lo que es el material del que está hecho. Tanto amó Dios al mundo. Acuérdense el verbo agapao, ya el verbo amar, pero amar de entrega. Dios no se midió, no se midió, entregó, el paradodimi, entregó el verbo, darlo, entregarlo, vamos, casi le diría regalarlo, pero en el sentido de la entrega de una ofrenda, y una ofrenda que salva, una ofrenda que me da vida. Todo esto es fundamental, ¿no? Luego, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca. Y entonces ese verbo, ya se los decía, es que no muera, se puede traducir literalmente, claro, pero es que no es la muerte material, no es la muerte física, es decir, para que no se pierda. Por eso algunas traducciones dicen eso, para que no se pierda, porque nuestra meta es el cielo, nuestra meta es ganarnos el cielo. Y cuántas veces, insisto, haciendo lo contrario, pues ¿no? El Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La cruz es el lugar de la salvación, es el lugar donde hemos sido salvados. Rechazar la cruz, eso es rechazar el amor, ¿no? Rechazar nuestra propia cruz, es rechazar la oportunidad de con Cristo, siguiéndolo a Él, ganarnos el cielo. Les dije, de entrada aquí vamos a hacer esta oración, que es una meditación realmente, pero el Papa la hizo como una oración, pero es una meditación, pero nos viene como anillo el dedo. Jesús, nosotros también cargamos nuestras cruces, a veces muy pesadas. Una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un hijo que se perdió, la falta de trabajo, una herida interior que no cicatriza, el fracaso de un proyecto, una esperanza que se malogra. Jesús, ¿cómo rezar ahí? ¿Cómo hacerlo cuando me siento aplastado por la vida, cuando un peso oprime mi corazón, cuando estoy bajo presión y ya no tengo fuerzas para reaccionar? Tu respuesta se encuentra en una invitación. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ir a ti. Yo, en cambio, me encierro en mí mismo, rumiando mentalmente, escarbando en el pasado y quejándome, hundiéndome en el victimismo, paladín de negatividad. Vengan a mí. No te ha parecido suficiente decírnoslo, sino que has venido a nosotros para tomar nuestra cruz sobre tus hombros y quitarnos su peso. Esto es lo que deseas, que descarguemos en ti nuestros cansancios y sinsabores, porque quieres que en ti nos sintamos libres y amados. Gracias, Jesús. Uno mi cruz a la tuya. Te traigo mi fatiga y mis miserias. Pongo en ti todo el agobio que tengo en mi corazón. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, por intercesión de los santos Felipe y Santiago, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pero no se les olvide hoy repetir la ejaculatoria, una y otra vez. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Feliz fin de semana para todos.